Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecerles su puntualidad y agradecerles también pues toda la disponibilidad, tanto a nivel presencial como los compañeros que están conectados para dar inicio a esta jornada de la tarde en el marco del desarrollo de nuestro primer diplomado del PIT 2024. Y pues si a esta la ocasión, antes de iniciar con nuestra querida docente, una información que creo que es pertinente y valiosa de parte del equipo para que puedan tenerla en cuenta, ya que hemos detectado algunas, ¿qué se puede decir? Unas inquietudes exactamente. Entonces, bueno, yo le voy a dar la palabra a la compañera Emilce. Le pido por favor que se acerque por acá para que podamos comentarles las informaciones pertinentes. ¿Cuántos tenemos en conexión? Bueno, lo que sí puedo decir es que un día como hoy, hace años atrás, que no me acuerdo exactamente cuál es esa fecha, pero sí, 17 de mayo, para que lo tengan en cuenta, la OMG sacó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, y entonces es un día para poder reconocer la diversidad no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, para que tengamos la conciencia de, ¿cómo se dice?, de hacerle frente a la homofobia, a la transfobia, a la lesbofobia. Ninguna fobia debe ser pues tenida en cuenta, porque somos un país y un mundo en donde podemos caber todos, todas y todes, ¿ya? Entonces, 5 minuticos y 2:10, exactamente, listo, gracias. Mientras vamos a dar espera a que los compañeros que están de manera virtual, estamos haciendo un ejercicio en el marco del desarrollo del Plan Institucional de Capacitación este año, y es poder no solamente conocer, sino también disfrutar y reconocer el trabajo que está haciendo la unidad de restitución de tierras en cada uno de los territorios. En ese sentido, vamos a estar presentando un trabajo maravilloso, poderoso, pero también muy diciente con respecto a eso que están haciendo las víctimas y los casos exitosos que se tienen por parte de la ORT. Aprovecho para felicitar a la compañera Pilar, Gloria Pinillos, perdón, eh, Pini, perdóname, Gloria, de verdad que no sé qué pasa entre nuestros nombres, pero todo el mundo sabe que eres tú la maravillosa. Ha hecho un trabajo maravilloso que se llama Voces de Restitución, y nos estamos colocando la tarea de que por parte también de la Universidad de Cartagena, en nuestro proceso, podamos disfrutar y conocer de, como dije, de este maravilloso trabajo. Entonces, los dejamos con Voces de Restitución. Bueno, pero yo antes de empezar a contarles esta pequeña, no es un aviso Les parroquial, damos la es bienvenida al una, podcast Voces de es, la Restitución. En esta primera temporada, las protagonistas son las... primero decirles que sí, yo soy Gloria Pinilla y para mí es un placer compartir con ustedes, con personas tan inteligentes, de las que se aprende todo y a cada momento, compartir con ustedes estos espacios de formación y de saberes. Y para mí es un orgullo total estar en compañía de gente que lleva tanto tiempo acá, 7, 5, 10 años, 11 años, que decía la compañera que creo que de Córdoba, que habló también como abogada, pero sobre todo no solamente profesionales, profesionales, digamos, trabajando en esta institución, sino comprometidas y comprometidos con un proceso que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con las transformaciones y que tiene que ver con los cambios. Entonces, para mí de verdad es muy placentero. Me siento muy orgullosa de estar trabajando en la unidad de restitución de tierras. Llevo apenas 2 años, no he cumplido los 2 años y he aprendido un montón de cosas frente al tema de lo que significa esta maravillosa ley 1448, y todos los días aprendo más también. Entonces, eso es lo que quería decir primero como sombrilla de esto.
Yo soy Gloria Copinilla, como les dije, y yo estoy al frente del área de comunicaciones de la Unidad de Restitución de Tierras, porque he venido de un trasegar profesional desde las comunicaciones, desde el periodismo y específicamente desde el documental. Y el documental, rescatando en el documental el relato, y el relato desde los diferentes territorios también. Entonces, estar en las 16 direcciones territoriales que las conozco todas, no como institución, sino que las conozco por el territorio en el que he tenido que viajar en el trasegar de mi ejercicio periodístico y profesional, pues me ha vuelto a conectar. Entonces no es ajeno para mí trabajar con comunidades, ni afros, ni indígenas, ni campesinos, ni con mujeres, ni con hombres, ni con población LGBT, porque digamos que ha estado transversalizado en el trabajo que he hecho. Entonces, como comunicadora, y hablando del tema de lo que hemos estado hablando, que nos estás explicando maravilloso, que es el enfoque de género, decirles que ustedes ya lo saben, se hizo desde en el 2023 y específicamente, mira la coincidencia, en marzo del 2023, la Unidad de Restitución de Tierras, ustedes ya lo saben, produjo y construyó esta circular, la circular 08, que tiene que ver cómo es la mirada que desde el género se establece como política pública, como política de la Unidad de Restitución de Tierras. Fue un trabajo interseccional también, interdisciplinario, entre las áreas jurídicas, entre las áreas sociales, entre el área catastral también, ¿cierto? Y esa posibilidad de construir esa circular da un aire nuevo para que esta política 1448 de restitución de tierras tenga en clave de género una mirada muy particular. También hay que decir que no es que estamos descubriendo el agua tibia, porque se recoge también lo que en anteriores años se ha venido construyendo frente a esta mirada del tema de género y el tema en clave de mujer. El tema, lo que sí le apunta, digamos, es a mirar aparte de todo lo que ya se dijo, porque la interseccionalidad, cuáles son las categorías para mirar y tener una mirada interseccional, porque no solamente es mirar a la mujer desde su diferencia de género, sino todo la que la atraviesa, ¿no? Entonces, las consideraciones económicas, sociales, políticas, de etnia, todas estas consideraciones en la discapacidad, pero lo que sí le quiso apuntar la ORT, y en eso sí somos novedosos, con el aporte de las oficinas de cada una, también de las direcciones que están acá, porque esto fue interdisciplinario, como lo dije en un principio, pero entonces sobre la base de qué derecho, y era el derecho de la participación. Y con ese foco de que sea el derecho de la participación como un derecho fundamental de la mujer, se empezaron a desarrollar lo que ustedes ya saben también, que son las mesas rurales, las mesas de mujer y género, las mesas de mujer rural en este principio. Nosotros también como ERT somos pioneras con el tema de tener una política de género, primera dentro del gobierno del cambio, que implementó también una política de género dentro de la ORT. Y dentro del tema de la restitución, en clave de restitución, mirar un poco cómo la participación es uno de los derechos que hay que reconocerlos en los que, y en el derecho con el que hay que trabajar. Y para ellos están haciendo cosas que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Que son esas mesas rurales. Se van a hacer 3 este año. La primera ya se hizo en Córdoba, con mujeres rurales, todas beneficiarias, víctimas y beneficiarias del proceso de restitución. Se va a hacer una segunda mesa, pero se va a crear esto, creo que por en el Cauca, tal vez en el suroccidente, y se hará una tercera mesa, esas 3 van a estar este año, y será una tercera mesa ya a nivel nacional, muy posiblemente la haremos en Bogotá. Esos espacios son para que el tema de la participación sea un derecho que sea desde las mismas mujeres asumido y que sean ellas que diseñen, hablen, tengan la voz. Cuando se tiene la voz también se tiene el pensamiento. Y es muy importante que eso sea un derecho también adquirido. Y no solamente tenemos esas mesas que ustedes también coordinan y también conocen, también tenemos eso que se llaman los núcleos de exigibilidad,
que es un proceso maravilloso también, los núcleos de exigibilidad, donde se hace énfasis precisamente en esos derechos. Otra de las características que hace diferente, digamos, el aporte del enfoque de género y la mirada interseccional tiene que ver con que, y ya lo hablamos un poquito esta mañana, es acompañar el área jurídica, digamos, acompañar a las mujeres en sus 3 etapas, ¿no es cierto? Entonces, en esta primera etapa, pues la parte administrativa, pues es acompañar a las mujeres que conozcan exactamente cuáles son sus derechos. Se llega sin voz, se llega con pensamiento, pero se llega sin voz también. Pero entonces en esa primera etapa administrativa, ser muy reiterativas, acompañarlas, decirles, pues, hacerles claridad sobre la necesidad de reconocer sus derechos y el derecho que tienen a su titularidad. Si la tiene, si está, inclusive si está en pareja, también el derecho a tener y a compartir esa titularidad. Ya en esa etapa, ¿cómo lo estamos haciendo en la etapa judicial? Pues en la etapa judicial, en el rol de acompañantes que tiene la URT y en el rol de representantes y de acompañantes, estar muy pilas y muy cercanas a que los hechos de revictimización no se le presenten nuevamente a la mujer. Cuando los hechos ya han sido probados, cuando ya hay claridad sobre eso, no volver sobre esos mismos hechos, sobre todo cuando son hechos de violencia sexual, preservar el tema del anonimato, una serie de elementos que son importantes y que tienen que ver con los derechos también de las mujeres. Y ya en la etapa de la sentencia, trabajar sobre el tema de la garantía y pues verificar que desde los términos, digamos, de los derechos que tienen a la titularidad, ¿no es cierto? Que ha sido, que ha sido bien importante trabajar. Para eso estamos sacando también unas piezas, unas cuñas radiales. Trabajar con esos contenidos ha sido también bien importante. Ahora se los podemos compartir. Y ya en la etapa de posfallo, decir, sobre todo cuando tienen que ver con los proyectos productivos, ellas tienen voz, nosotras tenemos voz también, y poder escoger qué productos se quieren escoger para los proyectos productivos, para que esos frutos de la restitución sean escogidos por ellos, para que la mujer no siga solamente con esta economía del cuidado tan importante que es, o solamente con la huerta en el patio trasero de la casa, sino que se empodere también como empresaria y como gestora también de su proceso productivo, dando inclusive también como empresaria espacios laborales a otras mujeres cabezas de familia. Entonces, faltan muchas cosas y muchos avances y muchas medallas todavía por ponernos, pero esto se está haciendo ya desde la URT y ni siquiera como un favor. Esto no es ningún favor, es una obligación porque ya es una política que está allí instalada entre la unidad de restitución. En estos momentos tenemos próximamente, ya en la mañana el compañero lo dijo, el 22 y el 23 y el 24 de mayo vamos a estar en Medellín, coordinado todo por la dirección jurídica de la URT. Vamos a estar en un congreso, por así decirlo, con jueces y magistrados. Jueces y magistrados que tienen que ver jueces agrarios y jueces étnicos. Ustedes saben que ya tenemos por lo menos 8 jueces étnicos, 8 jueces de restitución. De esos jueces de restitución, 5 son 5 jueces étnicos. Y eso también es un gran logro y es un gran paso. Nos vamos a encontrar con 170 más o menos jueces y magistrados, donde vamos a estar 2 días en Medellín trabajando sobre eso, que también era la crítica que la compañera también allí nos decía, de cómo los jueces no miran la interseccionalidad en cada una de sus aristas y en cada una de esas diferencias que hace que todo sea particular y diferente en ese universo. Y entonces se está trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura, se está trabajando en un protocolo que pueda transversalizar esa mirada de enfoque interseccional en las 3 etapas.
Y eso es lo que vamos a trabajar durante 2 días. Y para terminar de darle forma a ese protocolo que ya se está creando con el Consejo Superior de la Judicatura, para que eso existe, que esa formación de los jueces, esa mirada de los jueces y después con los magistrados también esté. Eso es un poquito, digamos, del contexto y la sombrilla frente al tema que de género y de interseccionalidad se está trabajando, y ustedes más que nadie lo saben porque ustedes son los que están trabajando esa mirada y conocen de la circular 08. Desde Comunicaciones, ¿qué quisimos? Desde Comunicaciones quisimos, y es un placer compartirles, entre otras cosas, un proyecto que se llama Las Voces de la Restitución. Las Voces de la Restitución, Mujer Rural. Y lo que hicimos fue, bueno, conseguir un patrocinio con una agencia de cooperación internacional que se llamaba la Henry Boll y lograr que nos financiaran un proyecto donde la voz de la mujer y mujer rural estuviera puesta desde esa nueva condición de empoderamiento, ya no de víctima, sino de una mujer sujeta, defensora y conocedora de sus derechos. Entonces hicimos unos contenidos que son 8 historias. Ustedes lo pueden encontrar no solamente en la página de YouTube que tenemos de la Unidad de Restitución de Tierras, sino en la plataforma Spotify, se llama Voces de la Restitución. Ustedes entren allí, Voces de la Restitución, Mujer Rural. Y contamos la historia de 8 mujeres. Pero entonces todas son mujeres, todas son rurales, todas son beneficiarias, en tanto eso fueron también víctimas, y todas tienen una diferencia entre ellas mismas. Entonces, tenemos la historia de una mujer afro, tenemos la historia de una mujer indígena, tenemos la historia de otra mujer meramente campesina, tenemos la historia de otra mujer campesina empresaria, tenemos la historia de una mujer trans, tenemos la historia de una mujer con núcleo familiar víctima en el exterior. Todas esas diferencias son las que hacen que al momento, digamos, de trabajar en el proceso de restitución, sean esas miradas las que se tienen en cuenta. Eso como temática y como política, digamos, y como sombrilla de la política. Y en comunicaciones, pues escoger, digamos, esa mirada, y desde un trabajo de comunicaciones que es integral y es multiformato. No es solamente un audio, no es solamente un audio que nos permitió contar el relato de estas mujeres, también está el video, porque detrás de esa voz hay un territorio. Y entonces, ¿cómo es ese territorio? Ese territorio es afro, ese territorio hace parte de un consejo comunitario, ese territorio es una montaña, y eso se nota, digamos, en los procesos de cada una de esas mujeres. Entonces tenemos el audio, pero también tenemos el pequeño video que da cuenta del territorio donde se desarrolla esa historia. Pero no solamente tenemos el territorio, ese audio, esa voz que se escucha en la plataforma, pues tiene un rostro. Entonces también tenemos una serie de fotografías que muestran el personaje en cuestión. Pero tampoco es solamente la fotografía, el video y el audio, también está el texto, también está la palabra en formato de crónica, en formato de pequeña, sí, de pequeña crónica o de pequeña historia. Entonces yo los invito a que ustedes, cuando entren a la página de la Unidad de Restitución de Tierras y busquen Voces de la Restitución, acá lo podemos navegar, puedan encontrar la historia de estas mujeres, que es el trabajo de ustedes. Allí está el trabajo de cada una y de cada uno de ustedes, que ha hecho posible que la restitución, como dice Giovanni, el mayor Giovanni, sea también para armonizar la vida de la tierra y de los territorios, y yo le pongo que también de la naturaleza. Entonces, Gustavo, si quieres, yo creo que podríamos poner, lo que salga allí, esto dura 15 minutos, yo no sé si lo ponemos. Ok. Entonces solamente ponemos la... Ok.
Ah, ok, ok. Listo, entonces yo creo que con eso es suficiente contexto, ¿no? Muchísimas gracias. Todos esos aportes y toda la información que nos dio es muy relevante para el curso de hoy. Bueno, entonces vamos a continuar con la socialización de las lecturas. Iniciamos primero con el primer grupo, que es de restitución de tierra y enfoque de género. ¿Quién tiene ese grupo? ¿Quién va a socializar? Ok. Buenas, por favor. Sí, sí se te escucha. Bueno, la lectura, en lo que alcanzamos a entender, hablo por todos, ella primero se remonta y hace un recuento de cómo el género era como impuesto por la sociedad misma, por tu mismo hogar, donde los padres te definían, si tú nacías con tus órganos masculinos, femeninos, entonces si eras un hombre, tú te dedicabas a hacer tales cosas. Si eras mujer, tú tenías que hacer tales cosas, empleada en la casa, empleada en una cocina, atender al esposo. Entonces, muestra en bastantes partes del texto, gran mayoría, esa históricamente, cómo la mujer, pues, erróneamente es minimizada frente al hombre, en el sentido de que la mujer es el sexo débil, por ser mujer, tienes que estar en tu casa, tienes que estar aquí. Una teoría, pues, que venía de hace mucho tiempo, de una teoría patriarcal errada, obviamente. Y después de eso ya empieza como a centralizarse más en la lucha, pues, que ha tenido las diferentes instituciones frente al reconocimiento igualitario entre la mujer, hombre, y inclusive habla de la intersexualidad, que son de aquellas personas pues que biológicamente nacen con ambos sexos, ¿sí? Bueno, para no alargar más el caso, después que nosotros analizamos todo, leímos, aplicando el enfoque de género en temas de restitución de tierra, yo apoyo o aporto algo muy importante que fue lo que dio nuestra compañera, que es la circular, creo que es la 0008 del 7 de marzo de 2023, que es una circular muy poderosa, ¿sí? Que es la que le ha abierto los ojos a los jueces y a las demás instituciones, basada en la T025, T043, la C430 y otro cúmulo de sentencias dirigidas al reconocimiento, al empoderamiento y a las capacidades que tiene la mujer también, ¿sí? Frente a ello, también hay otra acción positiva de la Unidad de Restitución de Tierra y es otra circular que tenemos nosotros también de la Dirección Jurídica que habla de la economía del cuidado. ¿Qué es la economía del cuidado? Como yo les decía anteriormente, las instituciones minimizaban tanto a la mujer que en el campo, cuando iban a hacer titulación de baldíos, siempre se llegaba a ver a la figura masculina. Usted es el hombre, su esposa, sus hijos, te vamos a entregar el título de propiedad a ti. Y así se extendió a lo largo del tiempo. Ya creo que con la entrada en vigencia de la ley 160/1994 empiezan a cambiar un poco un concepto, se habla de lo que es la unidad agrícola familiar, se empiezan a dar adjudicaciones a hombre y mujer por igual, pero viene la ley 1448, rompe todos esos estereotipos, esos paradigmas que se tenía frente al tema de la minimización de la mujer y su importancia en la vida cotidiana. Esta circular, ¿qué nos dice? La ley nosotros nos decía que los ocupantes son los que explotaban el predio y esos eran los que tenían derecho a ser adjudicatarios. ¿Qué pasaba cuando fallecían los explotadores? La mujer se minimizaba y quedaba por fuera. ¿Qué ocurrió con la economía del cuidado? La economía del cuidado es una circular también desarrollada por la Unidad de Restitución de Tierra. La Dirección Jurídica dice es, la mujer estuvo en la casa, si bien por el patriarcado que se tenía, pero no minimicemos eso, porque ella cuidaba a los niños, cuidaba al esposo, hacía la comida, eso se llama economía, disculpen nuevamente, se llama economía del cuidado, y lo que hicieron fue acapararlo como si fuera una explotación también del predio. Y le dijimos a los jueces y a las instituciones, ojo, no me le vas a negar el derecho que tiene esa persona, ella es mujer, víctima del conflicto armado, padeció los horrores de la guerra, tenemos una deuda histórica con la población campesina víctima del conflicto armado, la unidad de restitución de tierra va a aportar, ¿sí?, a minimizar ese impacto que ha tenido el Estado o ese
ese deber que tuvo el Estado frente a la población campesina, en especial mujer, y que hizo, me le vas a adjudicar también a ella por la economía del cuidado, porque es por ser mujer. ¿Sí? Reflexiones. Bueno, pese a todos los impedimentos sociales, culturales que hemos tenido, estigmatizando y minimizando siempre a la mujer, aún en esta época todavía se alcanza a ver en pequeñas proporciones, pero todavía lo hay, es cómo la mujer ha salido adelante, cómo han alzado la voz, cómo las instituciones las han escuchado, la unidad de restitución de tierra las escucha, sus opiniones son valiosas, se plasman en actos administrativos, se plasman en sentencias, se plasman en leyes, y a pesar de todas las adversidades, pues la mujer ha salido adelante, ¿sí? Y yo traigo algo que dije esta mañana. Yo dije, es que yo y Nora, no. Yo no puedo estar por encima de ella, es Nora y yo. Hay que darle el valor que necesitan y que siempre han tenido. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Muy buena reflexión. Para agregar, digamos que si bien han habido avances en términos normativos que garantizan la inclusión del enfoque de género en la restitución de tierras, es importante, digamos, seguir en el ejercicio pedagógico, no solamente con los funcionarios que están directos, sino también de ciudadanía. Es un ejercicio pedagógico que nos permite también formar a otras personas en el enfoque de género y a entender también desde un lenguaje inclusivo. Desde un lenguaje inclusivo también construimos realidades. Además de eso, importante que aunque la normatividad esté avanzando, seguir, digamos, estas deben seguir actualizándose y seguir reforzándose cada vez que siguen apareciendo más interseccionalidades para seguir estudiando y, digamos, garantizando los enfoques de derechos de manera integral a las mujeres. Entonces, bueno, muy bien por el grupo. Seguimos ahora con el 2, que creo que es el grupo que está en la virtualidad. Sí, nosotros somos el grupo número 2. Efectivamente, el grupo... No, el 2 está en la virtualidad. Fue un grupo que trabajó virtual. Sí, estamos aquí virtual. Pues nosotros hicimos una sala virtual. ¿Qué te dicen? ¿Ya van a salir? ¿Me escuchan? Ok, listo. ¿Me escuchan? Sí, compañera, sí la estamos escuchando. No, estamos conectando el audio. Pero parece que allá no me escuchan. Los que están presenciales, ¿pueden escucharnos? No. Parece que nos escuchamos. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a pasar los que están aquí y al final dejamos las dos personas se está mientras escuchando. solucionamos. Sí se está escuchando, sí se está escuchando. Seguimos entonces con topofilia, grupo de topofilia. Disculpen, pero me cuentan también qué les pareció el texto. No, mira que solo si nos escuchamos entre nosotros. Entre nosotros los virtuales nos escuchamos, pero ellos allá no nos escuchan. Por favor, vamos a estar solucionando ese inconveniente de que no tiempo. Ok, vamos a estar, para los compañeros y compañeras que están en la virtualidad, vamos, desde aquí del equipo de monitoreo me dicen que ya están solucionando el asunto y ustedes van a pasar al final luego que pasen los grupos que están aquí. Hola a todos. A nosotros nos correspondió analizar la lectura 3, topofilia, razones del retorno de mujeres y familias campesinas. Para poder hablar de topofilia hay que explicar qué es topofilia. Nosotros encontramos el significado que dice que es un concepto que marca sentimientos de apego, que comprende vínculos afectivos del ser humano con su entorno. Entonces, empezamos a analizar como grupo cómo la topofilia toca a los solicitantes de restitución de tierras y nos dimos cuenta que la topofilia en el ejercicio del enfoque diferencial no solo va a aplicar para las mujeres. La topofilia aplica tanto para género masculino como femenino, vamos a marcarlo así, dado que hay situaciones bastante particulares con los temas de arraigo con la tierra.
Es decir, para los hombres, la topofilia y la necesidad del retorno a los territorios que fueron abandonados o en su momento despojados se enmarca en la necesidad del acceso al espacio físico de la tierra y a la capacidad productiva que tiene el sexo masculino en el ejercicio de la agricultura y las tareas para el sostenimiento de las familias. Pero en el sexo femenino, las mujeres, la topofilia viene intrínsecamente relacionada con el arraigo y un estado de necesidad en donde se puedan suplir necesidades de apego afectivo, del cuidado del hogar, de educación en valores de los hijos y del mantenimiento de la unidad familiar. Entonces, tanto para el género masculino como femenino se pueden complementar, ¿sí? Pero en restitución de tierras nosotros nos dimos cuenta de algo. Las circulares y todos los procedimientos internos que están dentro de nuestra entidad han fortalecido y empoderado a la mujer, porque en el ejercicio de la historia la mujer había sido relegada en el acceso a sus derechos. Pero también sabemos que existen hombres solicitantes y titulares de acciones de restitución de tierras que han sido víctimas de situaciones de despojo y abandono, que han retornado a los territorios abandonados también con la necesidad de suplir eso, las necesidades de cuidado de sus hogares, ya sea por la ausencia de una figura femenina que se empodere y acoja todas estas situaciones, o porque asumen la necesidad de establecer esas redes de cuidado y de apoyo que los van a ayudar a salir adelante. Entonces, el grupo también hablaba de una situación entre igualdad y equidad. Entonces, lo enmarcábamos bajo esta situación de los dos sexos, masculino, femenino, y los temas de retorno a la tierra. Pero algo que sí quedamos como en un punto muy específico es que el estado de necesidad en los solicitantes de restitución es lo que motiva o impulsa al retorno del territorio abandonado. Yo necesito volver a trabajar en una tierra. Yo necesito volver a un territorio en donde mi familia esté tranquila y se suplan sus necesidades básicas de alimentación y estabilidad. Se suplan necesidades de formación educativa, de formación en valores. El sistema de arraigo constituye en una columna vertebral para que esa decisión sea fuerte, sea definitiva. Y lo que sí tenemos claro es que los retornos son abrazo propio. Todos los solicitantes nos cuentan sus historias y dicen, doctora, yo volví bajo mi propio esfuerzo. Yo me vine acá, puse 4 palos, una lona verde y ahí poquito a poco fui rehaciendo mi tierra. Entonces también vimos que en los ejercicios de topofilia en la unidad de restitución de tierras hay una ausencia de entidades que pueden ayudar a un recurso efectivo y, digamos, de alguna manera menos traumático. Entonces, el mensaje de la lectura es que la topofilia está presente, solo que de formas diferentes para cada sujeto. El enfoque diferencial no podemos decir que es solo para las mujeres, sino que también tiene que aplicarse a grupos profesionales como lo hemos visto también, mujeres, adultas mayores, hombres, adultos mayores, mujeres y hombres con discapacidad. Porque créanme que las redes de apoyo, esas redes transversales que uno tiene, amigos, vecinos, compañeros y demás, son las que nos pueden ayudar a que el entorno sea más amable para llegar a conseguir eso que necesitamos para poder estar y continuar estando bien. Sí, esta lectura es muy interesante porque precisamente dentro del marco del enfoque de género muchas veces tendemos a, digamos, a puntualizar o a generalizar las necesidades y casi que llegamos a muchas ocasiones al extremismo, ¿cierto? En que no, todo tiene que ser siempre prevaleciendo un enfoque o un género. Y lo que nos lleva precisamente a esa reflexión que si bien las causas digamos, de la topofilia o la necesidad o la relación de apego al territorio pueden variar de diferentes maneras y que muchas veces aquí también, esto es una investigación cualitativa que se hace con un grupo sectorial de mujeres y lo que explican es que las razones o digamos las causas
En mujeres, en algunas ocasiones, es de mayor peso para retornar a las tierras por la relación de apego y por los roles que se han estipulado históricamente relacionados al cuidado. Sin embargo, también es importante entender que esto varía también desde el enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque los grupos, yo lo decía ahorita, los grupos étnicos también se puede ver un gran porcentaje de topofilia, es decir, de relación y de apego a su territorio. Entonces es muy importante analizarlo desde esta perspectiva interseccional. Listo, entonces continuamos con, este también es virtual, el 5, descampesinización. Siempre lo digo mal. Siempre lo digo mal. Aplicando el enfoque de género, venga, por favor. Bueno, ay, en los apuntes. Esperen. Ah, no, ahí se puede ver. Esto es una lectura que trata, lo hizo un señor que se llama Juan Guillermo Ferro Medina. Es una investigación que hizo, él habla de los Montes de María, pero son solo cuatro municipios de Bolívar. Primero voy a hablar como de qué trata. Ese concepto tiene que ver con el desarraigo, que un campesino, según esta, puede dejar de ser campesino. Eso hace parte de su investigación. No sé decir mucho la palabra, de hecho, asumo que primera vez que la leo. Exacto, eso. Se hacía varias preguntas que si una persona de eso puede volver a ser campesino. En su pregunta, eso es si estas personas que sufren este tema de desarraigo y abandono de tierras pueden volver a ser campesinos gracias a la política de restitución, porque prácticamente gira alrededor de eso. Lo primero hay que decir que en ningún momento veo que haya aplicado el enfoque de género por ninguna parte. Ninguno. Primero porque en la investigación él dice que practica una serie de entrevistas en el sector, pero solo habla de hombres. Cuando tú ves, todos los textos que habla son campesinos o líderes. Entonces, ahí vamos a ver que desde ya hay un poco el tema parcializado porque solo estamos mostrando una sola visión. En segundo, que el desarrollo de su investigación y de sus elementos conceptuales y de apreciaciones solo van basados en los testimonios. Y tampoco hay como una triangulación un poco de la información. Sí menciona en la investigación, digamos, algunos de los aspectos que nosotros hemos encontrado en cuanto a nuestras decisiones de fondo, ya sea de inicio o de no inclusión en el registro. Eso es muy claro, digamos, en mencionarlo, pero no lo desarrolla, solo lo enuncia. Digamos que al final son dos cosas de ese aspecto, no vimos de pronto la mirada en ese sentido, sino un concepto solo en este caso, del campesino, hombre, y habla del tema de la desestructuración familiar, que sí lo menciona, del rompimiento de eso, pero nunca menciona que esa mujer o la fuerza de la visión de la mujer es retornar al campo, solo de las consecuencias que le pasan a ellos. Habla de la debilidad de las instituciones, y hay una cosa que me da un poco la atención también en su análisis, es que él dice en su investigación que la política de restitución, además de ser lenta, pues es ineficiente para él, o sea, no ocasiona ningún impacto en el campesino, o sea, no hace lo contrario al otro, sino que en su análisis, no sé, la verdad, como un poco en esa parte, que nosotros no hacemos parte de ninguna política de reforma agraria, que no actuamos en tema de proyectos productivos, que no hacemos ningún impacto en el tema de vivienda o reforma rural o vivienda. Sí,
hay ciertos aspectos, pero no se ve que al final, no como que no ha leído la sentencia, era un poco. Pero sin embargo, lo que sí está claro es que muchas de las sentencias no se cumplen o no se han cumplido el 100%. Por lo menos yo hablo de Sucre, acuérdense, yo soy Sucre. Del 100% de las sentencias, podríamos decir que solo un 2% están cumplidas al 100% y archivadas. Es decir, que el resto de sentencias, el 80%, no están cumplidas totalmente sus derechos, ¿no? O lo que dice enuncias. En ese sentido, la debilidad o la falta, digamos, de interlocución o de cumplimiento de las otras instancias. Pero lo que no entiendo es por qué dice que no hacemos parte de una política de reforma agraria cuando realmente o restituimos o formalizamos, acompañamos con proyectos productivos y bueno, sí como que en esa parte le faltó como enunciar, digamos, esas conclusiones al final suelen estar un poco. Me llamó un poco la atención un relato de un señor y eso hace parte de pronto de lo que estamos hablando acá, de la exigibilidad del derecho, de lo que le tenemos que enseñarle a las mujeres a leer una sentencia, a mujeres y hombres, porque hay un relato donde el señor, estoy hablando de que son sentencias de Bolívar, acuérdense, estoy representando, no de Sucre, que solo le entregaron las últimas hojas de la sentencia, o sea, es decir, él resuelve. Él dice en su texto, solo me entregaron la página de la 48 a la 56. O sea, como que eso es lo que a mí me interesaba leer. Yo quisiera saber dónde está de la 1 a la 46. Y claro, eso tiene sentido porque el señor nunca entendió en su relato, muy hasta chévere, uno dice, oye, sí, el señor merece una copia fiel y exacta de lo de la sentencia. Así me gaste 1000 hojas, ese es su derecho. Lo hacemos siempre que vamos a entregar una sentencia. Y el señor lo hacía porque pone uno a pensar, digamos, como funcionario y como la persona que le toca atender allá, él tiene toda la razón. Él no conoce el contenido total de su sentencia. ¿Y cómo lo vamos a exigir, digamos, en un escenario que no lo diga, como en esta conversación que pudo haberse dado con este investigador? Y tiene toda la razón. Me pareció magnífico. Entonces, nada, yo creo que no le apuntó mucho al tema, digamos, de haber recopilado todos estos enfoques, no lo señala en ningún aspecto. No digo que está de todo desacertado, pero sería interesante que hubiese recopilado todo eso y creo que hubiese sido un mejor escenario para análisis. Muy bien. Buena lectura. De hecho, parte de este texto hace parte de la reflexión y a mí también me llamó la atención cuando hablamos del fenómeno de descampesinización. Pareciera que no hubieran mujeres campesinas, ¿cierto? Pareciera que no, que la institucionalidad no está realizando su labor y parte de este texto es una crítica también como a la institucionalidad, pero también nos damos cuenta que él en su análisis no menciona a las mujeres. Y yo me pregunto, ¿no hay mujeres campesinas? ¿No hay mujeres que también se dedican a la tierra? ¿No hay mujeres que también cultivan? ¿No hay mujeres que también cuidan de especies semovientes? Entonces, un poco también, muy interesante la reflexión y era un poco también el sentido del ejercicio y es también mirar desde la otra cara, o sea, de las personas que critican la institucionalidad, de las personas que dicen que la institucionalidad no está haciendo su trabajo, pero nos damos cuenta que en su ejercicio también lo sesga. Es una mirada desde un punto de vista también patriarcal y desde un punto de vista también de su estado de comodidad como investigador, que solo cerró la mirada a situaciones, digamos, desde un solo punto de vista. Pues voy a la pregunta, ¿hay mujeres o no hay mujeres campesinas? Claro que sí hay mujeres campesinas, pero todas las historias que él tiene es sesgada. Y es muy importante por eso para la reflexión traer estos textos que nos permiten también evidenciar que aunque hay avances jurisprudenciales, todavía hay investigadores, todavía hay funcionarios que siguen sesgando la mirada a un grupo poblacional. Listo, entonces seguimos con Caminos Condenados. Relacionada a la lectura que hagan en la virtualidad, mostrar en el sistema, puesto que la institucionalidad que venga un Trump que realmente Bueno, entonces, yo voy a contarles la historia de Lucía, una mujer campesina que tuvo que desplazarse de su tierra producto de
hechos que cometieron grupos armados. Lucía estuvo por fuera mucho tiempo y en 2007 nos cuenta la infografía y el texto, decidió regresar, esperanzada que iba a encontrar algo por lo menos más esperanzador, si no nuevo. Ella llega, inicia e intenta retomar su proyecto de vida, pero vemos que la historia de Lucía es la historia de muchos campesinos y campesinas que ven que cuando el territorio queda, entre comillas, libre de actores armados, llega esa empresa privada depredadora por completo y asume el control de todo el territorio. En este caso llegó una empresa palmera y se instala rápidamente en la zona y devora casi que a su paso de manera muy rápida todas las parcelas que habían quedado abandonadas y algunas despojadas. Y la infografía o el texto hace una analogía de la expansión de esa empresa privada y la llegada, perdón, de la empresa privada de la misma forma como llegaron los grupos armados. La comunidad se pregunta, pensábamos que después de la desmovilización ya íbamos a vivir mejor y resulta que viene otro fenómeno y es el fenómeno del acaparamiento de la tierra por parte de la empresa privada. La situación principal tiene que ver con el cierre de los caminos, por eso se llama caminos condenados, que conducían a las zonas de abastecimiento de agua, y eso trae como consecuencia la reducción por completo del territorio que los campesinos y campesinas explotaban. A la par de eso se da un confinamiento total de esa población. Y en cuanto al enfoque de género, me parece a mí que está identificado porque se resalta el tema de el saber de Lucía a la par de otras mujeres que también tienen una organización. Sin embargo, Lucía tiene en sus hombros la carga de el sostenimiento de la economía, la economía del cuidado, porque es a ella quien le toca ir ya a dar una vuelta, dice, enorme para ir hasta el lugar de abastecimiento de agua, regresar con esa agua mientras el esposo ahora, y creo que aquí conectamos con el tema anterior, mientras el esposo está siendo empleado en la empresa que llegó, ya no está cultivando su propio predio, sino que ya está como empleado, es decir, ya se le quita lo que veíamos con el profe ayer, el estatus de campesino y le damos un estatus de trabajador agrario. Entonces, obviamente se entiende como una especie de beneficio para la comunidad, pero pues vemos que en el fondo lo que hay es completamente un actuar irregular por parte de esta empresa palmera. Sin embargo, Lucía tiene conocimiento innato porque Lucía sabe cultivar, ¿cierto? Pero Lucía le comenta a su esposo que ella tiene deseo de asistir a las reuniones de la organización de mujeres. No obstante, el esposo se niega a esa petición y pues le impide y le hace como que ver que es mucho mejor la estadía de ella en casa y la labor que viene haciendo que inmiscuirse en esa zona. Creo que es el caso pues típico, desafortunadamente, que nos encontramos en muchos de los casos. Sin embargo, Lucía tiene una particularidad, digamos, ya desde el enfoque de género, creo que le dan digamos, el estatus como tal de mujer campesina, pero creo que le pretenden dar el enfoque de esa minimización por parte de la figura, obviamente, de su compañero hacia ella. Es como lo que logramos interpretar. Conclusiones que damos respecto al tema. Desafortunadamente es una de las miles de historias de campesinos y campesinas que están, sobre todo en esta zona. Desafortunadamente, la situación de la mujer se ve un poco más exacerbada
por toda la situación. Ella es la que asume gran parte de la carga del cuidado de todo el hogar y pierde la posibilidad de fortalecer su empoderamiento de liderazgo femenino y en pro, obviamente, del cuidado de la familia. Hay la presencia como tal de la empresa. Yo concluyo que la palma es un símbolo del despojo permanentemente, ¿sí? El hecho de que ellos se levanten diariamente y vean la palma sigue siendo el símbolo del despojo. Mientras la palma esté ahí, ellos no van a ver sus derechos totalmente garantizados, ¿sí? Entonces, hay una afectación a los derechos humanos con relación al confinamiento y con relación a la imposibilidad de acceder ellos al abastecimiento de agua. Claramente se ve y se refleja en la historia de eso, ¿sí? ¿Cómo? No escucho. ¿Es que? Ah, ok. Me escuché. Efectivamente, les recomiendo a todos esta novela gráfica de Diana Ojeda. Fue profesora mía en la maestría. Es muy interesante cómo la narra y es una manera muy ilustrativa de también de narrar el conflicto y otras formas de despojo e inequidades sociales. Bueno, aquí Diana precisamente y los ilustradores que la apoyan resalta específicamente cómo desde el enfoque de género la mujer todavía aún sigue viviendo múltiples discriminaciones y vulnerabilidades, tanto de actores externos como internos. Es decir, dentro de su misma familia, el esposo también, de una u otra forma, por los roles históricamente atribuidos a hombres y mujeres, no le permite seguir desarrollándose como lideresa en este entorno, pero también por actores externos, que son los actores que llegan al territorio y también de una u otra manera la siguen despojando de su territorio, ¿cierto? También es muy interesante ver, también es muy interesante ver en esta novela gráfica o historieta que se evidencian un sinnúmero de vulneraciones a los derechos ambientales, lo que hablábamos ahorita, la ecología del despojo, que se evidencia ahí que pese a que el territorio históricamente les perteneció, ya no pueden acceder a los bienes que le otorga la naturaleza, no pueden acceder al agua, no pueden sembrar libremente, es decir, no tienen acceso a los recursos o bienes otorgados por la naturaleza. Esto es una forma de despojo que de la ecología política lo llaman acumulación por desposesión. Entonces, muy interesante esta reflexión, además que Lucía es una mujer afro, madre y esposa también en este sentido. Ahí también podemos ver la interseccionalidad, las condiciones socioeconómicas, una mujer afro y también es una mujer adulta. Entonces, ahí vemos marcado también cómo la interseccionalidad genera también otras formas de discriminación. Entonces, vamos a seguir con los grupos virtuales. Me dicen que ya. No sé si ahí me escuchan bien. Sí. Pero nos escuchan desde allá, los que están presenciales nos escuchan bien. Es que hace un rato entendemos que entre nosotros nos escuchamos bien, pero no sé si allá los que están presencial. Ah, ok. Bueno, me presento, mi nombre es Alexandra Fandiño. El equipo nuestro trabajó una lectura cuyo autor es el señor Juan Sebastián Duque Roldán, y esa lectura nos habla acerca de ese enfoque de género, ¿cierto? El enfoque de orientación sexual e identidad de género en la restitución de tierras en Colombia. Digamos que inicialmente este texto lo que nos empieza a hablar es de cómo cuestionan la aplicación de la Ley 1448 en relación con las orientaciones sexuales, en la aplicación sobre la población con orientaciones sexuales e identidades de género que no son hegemónicas y que se encuentran en situación de desplazamiento. Entonces, inicialmente el texto nos aborda un enfoque de cómo esta población ha sido históricamente invisibilizada y cómo de una u otra manera la ley 1448, pues si bien es cierto, interviene de una manera, también deja muchos vacíos en otra. Toda vez que es la normatividad de restitución, pues es relativamente
reciente, pero ha dado pues unos pasos importantes. Entonces, en el equipo realizamos como una discusión enfocado alrededor de este texto y frente a la primera pregunta, que es cómo se evidencia el enfoque, digamos que estuvimos de acuerdo en los siguientes puntos. Nosotros entendemos o reconocemos que de alguna manera el equipo social de la Unidad de Restitución de Tierras desarrolla un papel muy importante cuando con sus productos nos deja o nos visibiliza este tipo de situaciones o de poblaciones. Entonces nosotros podemos ver cómo desde entidades como la nuestra, desde que se presenta una solicitud de restitución en el formulario, ya nos habla de si usted es parte de una comunidad, por ejemplo, LGTBIQ+, ¿sí? Se reconoce con esta identidad de género dentro de estas categorías. Entonces, vemos que vamos a evidenciar que de alguna manera hay una aplicación desde la presentación de la solicitud cuando en el formulario los reconocemos. También algunos compañeros hablaban del tema de las prelaciones, ¿sí? Que se materializan a través de un acto administrativo. Entonces, las resoluciones de prelación de alguna manera también identifican estas características y las plasman dentro de los actos administrativos para poder actuar de manera más ágil, iniciando la solicitud para estas poblaciones. También es posible uno identificar cómo se evidencia el enfoque cuando leemos los documentos de sujetos de especial protección, las descripciones cualitativas. Esos documentos son herramientas que nos permiten también identificar esa situación o el género, pues la identidad de género de estas personas que nos permiten enfocar de una u otra manera las pretensiones. Ahí veíamos que si bien es cierto se desarrollan unas pretensiones, nos hemos quedado cortos, pero este punto ya lo hablaré en la siguiente pregunta que va más en torno a la situación al punto de las pretensiones. Hablamos también en el equipo del tema de género, que si bien es cierto la lectura lo aborda como más enfocado en el tema de la población LGTBIQ+, también entendemos que la mujer en cuanto a género, como lo mencionaba el compañero de la primera intervención, pues ha sido invisibilizada también, bien sea como titular de derechos sobre la tierra, cuando en las escrituras públicas, en los documentos de compraventa solo aparece el hombre. También hemos identificado pues un avance en cuanto al género, entendiéndolo mujer en este punto, al hecho de que la unidad pues viene trabajando en que por lo menos, antes no sucedía así, pero por lo menos en las inscripciones siempre se mencione tanto al titular hombre como al titular mujer si es que se trata de una pareja heterosexual. En ese orden de ideas, abordando el tema de la igualdad, pues si se tratase de una pareja del mismo sexo o de alguna o parte de la comunidad LGTBIQ+, tendríamos que dar igual aplicación. Y ahí, pues paralelamente en cuanto al tema de la mujer dentro de este gran grupo que es el género, pues encontrábamos lo que mencionaban, no redundaremos en eso, pero sí también lo identificábamos como esa circular 008-2023 y el reconocimiento de la labor de la mujer en la economía del cuidado, pues nos permite entender cómo hemos venido creciendo en estos conceptos. Así como para cerrar el primer punto, la primera pregunta, como equipo entendemos que hay que hacer una superación de esas barreras institucionales de acceso, especialmente para la población LGTBIQ+, pero también identificamos que entidades como la nuestra pues viene dando pasos para poder llegar a un reconocimiento integral, ¿sí? En cuanto al punto número 2, se nos pregunta qué reflexiones nos brindan el contexto del módulo. Entonces nosotros dialogamos en el equipo virtual que tenemos que partir de ese reconocimiento de la población LGTBIQ+ y del tema de género para poder materializar sus derechos. Si no hay un reconocimiento inicial, pues de ahí hacia adelante va a ser muy complejo materializar o significar ese papel que juegan también en nuestra sociedad, ya que ha sido pues una población que ha sido históricamente afectada y también invisibilizada. Nosotros proponíamos en cuanto a las reflexiones que nos brindaba esa lectura, es que podemos trabajar un poco más fuerte en revisar las pretensiones que se plantean en los modelos, por ejemplo, de demanda en instituciones como la nuestra. Entonces, en la unidad de restitución, ¿cómo focalizamos o fortalecemos mucho mejor esas pretensiones con ese enfoque de género
para que esa articulación interinstitucional realmente se materialice, porque dialogábamos que muchas veces hay oferta institucional en las zonas, en las gobernaciones, con las alcaldías, con algunas otras entidades de orden nacional o descentralizado, pero como unidad no las tenemos muy presentes, entonces se pierde mucha oferta institucional con las cuales, si una vez se las pusiéramos de presente a un juez como pretensión, pues eventualmente pudiera acceder a ellas para poder salvaguardar estos derechos. Entonces, aunque la lectura nos habla de que efectivamente pues en estos temas de sexualidad e identidad de género en los procesos de restitución hay un avance incipiente, nosotros consideramos que de alguna forma la unidad sí ha venido dando reconocimiento en sus productos mismos que se incorporan en los procesos y que en algún momento nosotros presentamos ante la judicatura para que emita las órdenes que correspondan. Entonces, como conclusión, nosotros reflexionamos frente a la lectura en que efectivamente nos falta un poco más frente al desarrollo y la materialización de este tema de las personas LGTBIQ+, pero también estamos como en la disposición, entiendo yo, de modificar lo que sea necesario, y los productos sociales, como lo digo, cuando se elaboran, pues nos dan herramientas para poder mostrarle a un juez o a un magistrado, pues dependiendo de quién vaya a tomar la decisión, las realidades y cómo en realidad podemos reparar a personas que han sido, como lo decíamos, invisibilizadas. Entonces, pues el equipo agradece la atención que nos han prestado y pues esas son como nuestros comentarios al respecto. Gracias. ¿Me escuchan? Listo. Sí, efectivamente, el texto nos muestra como un recorrido, un análisis de las vulneraciones y de cómo esta población ha sido invisibilizada históricamente y que aún en materia de lo que nos brinda la ley es necesario seguir avanzando más en la normatividad para eliminar esas barreras institucionales de acceso y la garantía de derechos a la población LGTBI. Felicito al grupo, muy buena reflexión del texto y también sobre la reflexión que nos hacen de que aunque hay todavía barreras institucionales, desde la Unidad de Restitución de Tierras han habido avances frente a este ejercicio, sobre todo por la labor que hacen los funcionarios en identificar estas interseccionalidades. Listo, continuamos con el último grupo de violencia, racismo y conflictos socioambientales. ¿Me escuchan? ¿El grupo está ahí? Sí, lo están esperando. Ok, listo. Profe, ¿puedes dejar de proyectar para subir una presentación? Si puede dejarme ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Dale, mi Doris. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros hicimos la lectura del caso de La Larga y Tumaradó. La primera pregunta es cómo se evidencia el enfoque diferencial y género. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que allí en este territorio de Colombia, que es todo el tema del Río Sucio, el municipio de Río Sucio, departamento del Chocó, pues evidentemente tanto en el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó como en los demás consejos comunitarios, pues es evidente las relaciones sociales y las necesidades especiales que tienen allí los sujetos colectivos. En la lectura se hace todo el contexto de la violencia que han sufrido las mujeres en este territorio, en estos territorios, especialmente en sus libertades y en la manera como se ha hecho un despojo material a partir de todo el concepto de arrasamiento. Ustedes saben que todos los desplazamientos que hubieron en estos territorios colectivos, básicamente lo que hicieron fue que las personas salieran en condición de desplazamientos a diferentes regiones del país, permitiendo de alguna manera que se quedaran los territorios desocupados y que allí el control de los proyectos de megacultivos como el proyecto de La Palma, como el proyecto maderero, sacaran a las personas de allí. Hubo interseccionalidades y complejidades, pues el enfoque diferencial nos plantea la interseccionalidad, no solamente el tema de género, sino el tema de etnicidad, la clase social. Digamos que el concepto de cómo se entendían los campesinos y cómo los chilapos que estaban en este territorio, como se denominaban a las personas que iban de Córdoba o Sucre,
también evidencian que hay una diferenciación frente a los diferentes grupos que llegaron allí por los diferentes momentos que se dieron para el proceso de poblamiento. Entonces se puede destacar pues todo el tema de la discriminación que se da allí en el territorio con mujeres afrodescendientes, el despojo, entendiendo todo el tema de desplazamiento forzado y despojo, la identidad cultural y étnica que se vio marcada allí de manera desproporcionada, como las mujeres afrocolombianas tuvieron el tema de violencia sexual, el acceso, digamos, limitado que hubo a la justicia a todas estas personas allí, mujeres, hombres, personas de comunidades negras afrocolombianas y las comunidades emberas. Bajo ese concepto también racial de patriarcado y colonialismo que está allí en este territorio. Reflexiones finales, digamos, como el segundo punto que era como, bueno, ¿cuáles son las reflexiones sobre enfoques diferenciales y género en restitución de tierras? Pues básicamente el planteamiento que dejaban los compañeros allí, creo que esa no es la presentación, pero bueno, era la importancia que se le daba al reconocimiento de la diversidad. Digamos que en este texto ahí básicamente se reconoce los grupos, el grupo étnico de Cocolatú o el Consejo Comunitario de Cocolatú, por ser un consejo comunitario que pertenece a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Allí también se hace toda la explicación de los niños, de las mujeres, como ejercicio, luego la participación, pues que es importante la participación de las mujeres en los diferentes procesos, la implementación de las medidas de protección para garantizar la seguridad de las personas, los reclamantes, especialmente las mujeres. El caso de Cocolatú, por ejemplo, es un caso que lleva muchos años en la fase judicial y que por las dificultades que hay de identificación de terceros es un caso que no avanza, que la identificación de terceros y los diferentes opositores al proceso no permite tampoco que haya un avance real y efectivo. Entonces, por ejemplo, la pregunta que nos queda es, bueno, ¿cómo trabajamos el tema de la autonomía? ¿Cómo trabajamos el tema de gobierno propio? Que son importantes dentro del proceso de entender esas interseccionalidades y de entender que se está dialogando con una autoridad como está establecida en la Ley 70 y en la misma Constitución. Digamos que los consejos comunitarios, su junta directiva, pues hace parte de un gobierno propio y que el gobierno nacional tendría que hablar con ellos como de gobierno a gobierno y los mismos jueces. Entonces, a veces allí también hay una pérdida, digamos, de entender la política pública en ese clave de generar realmente ese enfoque diferencial en todos los sentidos, no solamente que sea normativo o institucional, sino también de reconocer al otro y a sus diferencias. Un impacto pues que queda allí para lo que planteaba la profesora en la mañana de hoy es, por ejemplo, cómo este consejo comunitario, cómo toda la comunidad, tanto mujeres, niños, jóvenes y demás, el conflicto armado está, digamos, ha vivido todo el tiempo la comunidad en diferentes momentos y en diferentes escalamientos del conflicto armado. Entonces, por ello creo que también es necesario entender que los derechos de propiedad colectiva en muchas ocasiones no se entienden y que los campesinos, por eso hay esos conflictos interétnicos, porque a veces los campesinos o intraétnicos o interculturales, entendiendo el sujeto campesino como un colectivo, a veces no entendemos cómo los consejos comunitarios, que son un sujeto que maneja el tema de las tierras, de los ríos, de un enfoque cosmogónico, de cosmovisión de sus espacios y de entender su territorio. Gracias. Al final yo lo escuchaba un poquito entrecortado, pero creo alcancé a escuchar la reflexión que hizo al final acerca de los grupos poblacionales que también se encuentran en el marco de estos procesos de restitución y de cómo en las comunidades étnicas se presentan una variabilidad de situaciones y de características que tienen que ver también con sus derechos culturales, sus prácticas, sus usos y costumbres y con el gobierno propio en relación a la necesidad de que los consejos comunitarios hagan parte también de esa dinámica de cómo va a ser su proceso de restitución y cómo va a ser su proceso de reparación colectiva. También para agregar a este texto, aquí evidenciamos también una vulneración de derechos culturales y ambientales
teniendo en cuenta que el desplazamiento forzado y el despojo de tierra se manifestaron como conflictos de contenido ambiental, afectando profundamente las prácticas tradicionales y el uso del suelo por parte de las comunidades negras. Asimismo, evidenciamos también explotación de los recursos naturales, de la madera, ganadería extensiva, monocultivos, que nos llevan también a otro debate de cómo, en el marco del conflicto armado y desde el despojo, la naturaleza también se ha visto afectado, y aquí se abre el debate de la naturaleza como sujeto de derecho y las afectaciones del conflicto armado en el marco de esto. Y que específicamente comunidades negras y comunidades étnicas son una de las principales poblaciones o comunidades donde se ven más vulnerados estos derechos. Listo. Bueno, aquí terminamos esta parte de los grupos y el análisis. Y ahora en un segundo momento, ¿alguna pregunta? Me parece escuchar a alguien que abrió el micrófono. Parece que no. Listo. Bueno, yo también, antes de empezar a la segunda parte de la tarde de hoy, que es el análisis de casos, les pido disculpas de antemano si se me va la voz. Recuerden que en la mañana les dije que estoy en un proceso apenas de que estoy recuperando la voz porque pasé con gripa toda esta semana y ya siento que se me está como bajando. Les pido disculpas si por algún momento se me baja. Listo. Bueno, en este marco del enfoque interseccional y de la respuesta institucional, es muy importante que nuestras intervenciones y nuestras acciones se enmarquen en el enfoque de acción sin daños, que en última, este enfoque lo que busca es minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. En el proceso de restitución de tierras, el enfoque de acción sin daño se aplica específicamente para asegurar que nuestras intervenciones no agraven o, digamos, exacerben los conflictos existentes, sino que por el contrario generen garantías de derechos y promuevan la paz y la reconciliación. En los principios fundamentales de la acción sin daño está precisamente evaluar el contexto. Aquí la idea es que antes de iniciar cualquier intervención se realice un análisis profundo del contexto que la enmarca para entender qué factores sociales, históricos, económicos y políticos pueden influir en esa dinámica del conflicto. Segundo, identificar los actores. ¿Cuáles son los actores que están involucrados de manera directa o indirecta en el conflicto, incluyendo las comunidades locales, grupos armados, autoridades y todos los actores que ahí emergen? Tercero, análisis del impacto. Aquí es donde, digamos, se aplica mayormente el enfoque, evaluar qué tantos impactos positivos como negativos van a generar las acciones que yo voy a realizar y tratar de anticipar las consecuencias no deseadas para minimizar el riesgo. Tercero, desarrollo de estrategias alternativas. Aquí, pues la idea es buscar dentro de ese marco cuál es la mejor ruta y cuál es la mejor acción para generar, digamos, de una u otra manera, un enfoque que maximice los aspectos positivos para las comunidades afectadas. Quinto, la participación comunitaria. Mirar en sí o de qué forma se puede garantizar cada vez que en estos procesos de planificación las comunidades participen de manera más activa, sobre todo cuando son comunidades étnicas. Y finalmente, el monitoreo y evaluación, que consiste en hacerle seguimiento a estas acciones para seguir ajustando alternativas en el tiempo y poder evitar daños y garantizar los resultados positivos. Esto es como digamos, un adicional frente a los enfoques que es importante para nuestra intervención, que nuestras acciones traten en lo posible de que sean acciones transformadoras, que minimicen el riesgo y por lo tanto potencialicen, digamos, las acciones positivas. Ok, entonces, para el segundo momento de la clase, en los mismos grupos que estamos trabajando, vamos a hacer la siguiente dinámica. El trabajo consiste en 4 momentos. Mentira, en 3 momentos. El primer momento, en esos grupos que ya estamos conformados, que son 6, yo les voy a dar como unos aspectos generales, y ustedes van a construir un caso ficticio, o si bien pueden recrearlo tal vez de algún caso que les haya sucedido.
Entonces yo pronto les puedo decir, no, es una mujer de 20 años, no tiene titularidad, por decir algo. Entonces ustedes van a construir ese caso, ¿cierto? En el segundo momento se van a redistribuir los casos, es decir, el caso que creó este grupo se lo va a pasar a otro grupo. Así que ustedes pueden ponerlo lo más peludo que ustedes puedan. Y ese otro grupo le va a dar una respuesta, es decir, va a decir cómo es la ruta para tramitar ese caso. Pero ese grupo a esa respuesta lo va a hacer a través de una técnica interactiva. Yo aquí le doy 6 técnicas y le sugiero a cada grupo qué técnica utilizar para la socialización del caso. El primer grupo, una línea de tiempo, el segundo grupo, una historieta, el tercer grupo, una infografía, el cuarto grupo, una cartografía, el quinto, un sociodrama y el 6, un juego de roles, que son técnicas interactivas. Yo voy a estar acercándome a cada grupo para explicarle cómo podré desarrollar la técnica, pero la idea es que, digamos, ustedes puedan ser lo más creativos posible, ¿ya? Ese será el tercer momento y esa va a ser como la evaluación final del curso, ¿ok? Entonces, para recordar, el primer momento, le voy a dar unos elementos generales a cada grupo para que construyan el caso, construyan la historia. Segundo, se van a redistribuir esos casos a los otros grupos. Es decir, el caso que yo cree no va a ser el que voy a tramitar, va a ser el otro grupo. Y la socialización va a ser a través de una técnica interactiva. ¿Ok? Entonces eso va a ser como el ejercicio que vamos a hacer en la tarde de hoy. Voy a distribuirlos en los mismos grupos que ya estaban. Entonces vamos a armar los grupos y yo me voy a acercar a cada grupo, igual con los virtuales, para decirles los aspectos generales con el cual van a construir su caso. ¿Ok? Listo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, duda o inquietud. ¿Bien? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con el ejercicio? Listo. Sí. Ok, hasta las 4:15 vamos a tener para el primer momento. ¿Cuál es el primer momento? Vamos a construir el caso, la situación, con los elementos que voy a dar. Me va a ir alzando la mano un representante de cada grupo para yo saber y asignarle cuáles son las características generales, si las pueden anotar para que ustedes ya sepan. Lo pueden poner súper extremo. Los voy a organizar como yo los tengo acá. Ya, está compartiendo. Ok, el grupo número 1, que fue el grupo que trabajó el grupo de restitución de tierra y enfoque de género, ¿dónde está? Ok, a ustedes les tocó estas características. Mujer afrocolombiana de 50 años, campesina dedicada a la cría de semovientes y a la preparación de queso y suero, despojada de sus tierras por grupos paramilitares. Su familia lleva viviendo por más de 5 generaciones en esta tierra, no cuenta con escritura. Ah, bueno, listo. Pero para que sepan ya, el grupo que mencioné, que es el número 1, le toca el caso 1. Listo. Pónganlo bien difícil. Me parece como el ya. El caso 2. El grupo 2 es el grupo virtual que le tocó. Perfecto. Ok. No tiene relación con las lecturas que les tocaron, o sea, es aleatorio. Estoy aquí como para una forma de organización. El caso 2 son 5 familias indígenas despojados por empresarios, ganadores y grupos paramilitares mediante extorsión, amenazas, asesinatos y torturas, y existen escrituras de ventas y traspasos de sus tierras. ¿Listo? El grupo número 3, que fue el grupo de... Déjame buscar. Topofilia, sí. A ese grupo le va a tocar el siguiente caso. Madre, cabeza de hogar con 3 hijos menores de edad. Fue abusada sexualmente. Tiene escrituras a nombre de su pareja, quien fue asesinada en el marco de enfrentamiento de grupos armados y desea retornar a su tierra. El grupo 4
Baja un momento. El grupo 4. Campesinos que fueron víctimas del conflicto armado. Tratan de subsistir a falta de agua y a la espera de que les restituyan sus tierras. Esto ocurre en un municipio de riego público construido hace más de 50 años y donde el gobierno le comprometió a devolverles las fincas a estas familias que tuvieron que abandonarlas o les fueron despojadas por la violencia. Tanto el agua como las tierras que le craman estas comunidades son usadas para la industria de palma aceite, parecido al que estábamos viendo. Ese está fácil. Y caso 5 es una familia que se dedica a la pesca, se desplazó obligada por grupos guerrilleros. Al regresar, se dan cuenta que no pueden seguir accediendo al territorio, que no pueden seguir accediendo al río para pescar por industrias que llegaron a la región y cuentan con escrituras. O sea, ya el territorio está ocupado por una industria. Caso 6, mujer de 20 años, la cual se reconoce como LBT. Los padres murieron a causa de enfrentamiento con grupos. Le informan que no puede iniciar un proceso de restitución. Ustedes dirán si puede o no se puede. Su familia fue obligada a despojar sus tierras por grupos armados y al regresar a su territorio se encuentra que este estaba siendo ocupado por otras personas. Listo, entonces a partir de ahí ustedes van a construir estos elementos, ustedes construyen como una narrativa. Para esto vamos a tener 40 minutos para construir esta narrativa y a las 4:10 nos vamos a redistribuir los casos. ¿Ok? Listo. Sí, buenas. Para los compañeros que se encuentran en la virtualidad, les informamos que las salas que utilizamos esta mañana para reunirnos y hacer las discusiones de la lectura van a ser las mismas que vamos a utilizar. Es decir, el grupo que le tocó el tema de enfoque diferencial de diversidades sexuales, pues entra el link donde estuvo para trabajar el caso que le tocó. Igual que para aquellas personas que estuvieron revisando lo relacionado con el tema de violencia, racismo y conflictos socioambientales. Así que ya esas salas están habilitadas, pueden ingresar allí para construir su caso y alrededor de las 4:10, 4 de la tarde estaremos nuevamente reuniéndonos para que compartan los hechos de cómo vieron el caso y puedan darlo a otro de los grupos que está trabajando. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros, compañeras? Le damos paso al grupo número 2 para que por favor socialice su caso. Igual que se prepara el grupo número 4 para que también diga su caso en la virtualidad. Ok, entonces el grupo 2, un representante del grupo da lectura al caso, por favor. Hola, el grupo número 2, ¿me escucha? ¿Hay algún representante en la sala? Bueno, entonces mientras el grupo 2 se prepara, vamos a pasar al grupo número 4 para que socialice. Rosa Milena. Buenas tardes. Listo, compañeros. Entonces, el caso número 4. Este caso es de campesinos del municipio Sucio, víctimas de conflicto armado. ¿Me escuchan mejor? Sí. No, no la escuchamos. ¿Puede acercarse un poco mejor al micrófono? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? No, no me escuchan. Se escucha lejos. ¿Ahí mejor? Y Anita, y si quiere, ¿por qué no lo proyectan? Ya Rosa lo va a proyectar. Un momentito, lo proyectamos. Listo. Todos están viendo la pantalla. Ya están proyectando. Vamos a verlo aquí. Listo. ¿Sí me escuchan? Ok, ¿quién del grupo va a darle lectura? Yo, Diana García, ¿me escuchan? Te escuchamos bastante lejos. Bueno,
El caso número 4 es de campesinos desplazados del municipio de Río Sucio, Chocó, de la vereda de Las Teresitas, en el año de 1998. No se escucha. No sé si tal vez otra persona del grupo pueda darle lectura, porque a Rosa no se le escucha lejos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Listo. Entonces, el caso número 4 es de campesinos desplazados del municipio de Río Sucio, Chocó, de la vereda Las Teresitas, en el año de 1998, tras las acciones desarrolladas en el marco de la Operación Génesis, que ocasionó el desplazamiento masivo de los habitantes de la vereda Las Teresitas hacia el municipio apartado y otras cabeceras municipales. La comunidad de Las Teresitas, ubicada en la vereda que lleva el mismo nombre, el extinto INCORA les tituló en común y pro indiviso una parcelación, la cual trabajaron hasta el 98, año en el que fueron desplazados de manera masiva. Antes del desplazamiento, los líderes de la comunidad manifiestan que los hijos de los campesinos eran reclutados por el grupo armado que hacía presencia y que además las mujeres eran presionadas a realizar actividades forzadas para este grupo. Actividades como lavar ropa, preparar alimentos, incluso eran forzadas a bailar en fiestas con los comandantes o altos mandos del grupo ilegal. Aunado a esta situación, las mujeres se enfrentaban a la estigmatización de la comunidad, por lo que nadie más les volvía a hablar y ellas se veían obligadas a salir de la comunidad. Con el vaciamiento de la vereda, fue aprovechado por la empresa palmicultora Palmares del Darién con la compra de predios a precios muy bajos y de manera irregular. Tras la desmovilización del Frente Elmer Cárdenas de las AUC en el año 2016, algunas familias intentaron retornar a la vereda. Sin embargo, los predios que ocupaban estas familias los encontraron como monocultivos de palma aceitera. Los campesinos tienen total desconfianza respecto a la empresa palmicultora, que está señalada de haber tenido vínculos con las antiguas AUC, aunque no hayan pruebas o indicios directos que permitan corroborar esa situación. Las pocas familias que retornaron de manera voluntaria y sin el acompañamiento institucional encontraron que también el distrito de riego fue desviado por la empresa para favorecer los cultivos de palma. Como consecuencia de esto, para obtener el agua para el consumo, se deben desplazar por largos trayectos para poder obtener el líquido, exponiéndose al riesgo que implica el tránsito y presencia de integrantes de grupos armados en la zona. Debido al cambio del uso del suelo y por el uso de fertilizantes y pesticidas, ha afectado los cultivos de pan coger y que se pueda cultivar otro tipo de productos agrícolas, afectando la seguridad alimentaria de las familias pertenecientes a la comunidad de Las Teresitas. Debido a la pérdida de sus parcelas, las familias de esta vereda no pueden garantizar sus ingresos económicos a partir de las actividades económicas tradicionales, por lo que se ven obligados a emplearse en la empresa Palmeras del Darién mediante la tercerización de labores a través de cooperativas de trabajo asociado, las cuales se ha denunciado incumplen con las normas y condiciones laborales mínimas, recibiendo pago por hora labor, de acuerdo con el producto recolectado en condiciones precarias y que no garantizan un salario mínimo. Listo, compañeros, ese es el caso número 4. Perfecto. El caso número 4 se le va a reasignar al grupo 6. Y ya el grupo 6 queda con el caso 4. Perdón, el caso... Sí, el 2, perdón. Listo, entonces el grupo número 2, ¿quién va a socializar el caso? Profe, una compañera se quedó, pues aquí en este momento vemos varios compañeros que estamos conectados del grupo 2, pero la compañera fue la que escribió. En este momento no sabemos, hasta el momento no sabemos pues ella por qué no habla para saber. De pronto el audio se le quedó, no sé. Compañeros, el caso lo envié al correo que nos indicaron para que por favor lo compartan en pantalla y a continuación comienzo a darle lectura. Ah, bueno, perfecto. Mm.
No sé si los docentes se preguntan. Del café. Bueno, el caso número 2. La comunidad en Vera, ubicada en el municipio de Mutatá, conformada por 5 familias de apellidos Mecheche, Pajarito, Pulgara y Yarubí, Chocho, estaban acentuadas desde el año 1968 en el predio denominado Buenavista, el cual tenía una extensión de 10 hectáreas. Lo utilizaban para vivienda y el ejercicio de actividades agropecuarias y ritos espirituales. Este predio, dicha comunidad lo adquirió mediante un negocio de compraventa informal hecho al señor Pedro Pérez por la suma de 8 millones de pesos, la cual sería pagada de la siguiente manera: a la suscripción del contrato, la suma de 4 millones de pesos, y el saldo en un lapso de 2 años con el producto de actividades agrícolas que desarrollaban. En el transcurso del año 1992 hubo el despliegue del grupo armado AUC, quien comenzó a desarrollar acciones delincuenciales contra la comunidad, entre las que se destacan homicidios a líderes de las familias Mecheche, Pajarito, secuestros, el reclutamiento de menores, extorsiones. Dicha comunidad fue afectada por los hostigamientos también que se presentaban entre grupos armados y la fuerza pública. En el año 1994, la comunidad presentó la solicitud de la formalización de la tierra rural con el extinto INCORA, trámite que concluyó con la adjudicación, mas no cuenta con registro en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria que identifica el predio denominado Buenavista. En el año 2003, la comunidad en Vera padeció una masacre de 20 personas, quien presentaron actos de tortura, de las cuales se encontraban 5 mujeres cabezas de familia. Se atribuye dicho hecho al grupo armado AUC. Tras dicha situación, varias familias decidieron desplazarse hacia diferentes pueblos vecinos por temor a la inseguridad que se presentaba en la comunidad y a las amenazas que recibieron por parte de dicho grupo armado, que exigía el abandono del inmueble. Finalizando el año 2003, tras enterarse de los desplazamientos masivos de varias familias y la disponibilidad de gran parte del predio denominado Buenavista, la empresa Peor es Nada inicia contactabilidad con las familias desplazadas para ofrecer la compra de los predios abandonados. Muchas familias, tras padecer una situación económica difícil y por temor a retornar a sus predios, deciden vender a un precio bajo sus inmuebles. Ese es nuestro caso. Daisy, ve subiendo el documento para ir contigo en la lectura, te iba a decir. Ya. Ese es nuestro caso, querida docente. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces voy a volver a leer la redistribución porque ahorita me quedó un grupo por fuera, entonces voy a volver a leer. El grupo número 1 le tocó el caso 3, para que lo anoten. El grupo número 2 le tocó el caso 1. El grupo número 3 le tocó el caso 6. El grupo número 4, el caso 5. El grupo número 5, el caso 2. Y el grupo número 6, el caso 4. Listo, de todos modos voy a mandar esto por el grupo para que tengan mayor claridad. Igual van a mandar todos los casos también al grupo, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle una respuesta a este caso, ¿cierto? Con algunas de las técnicas interactivas que se le asignaron a cada grupo. En efecto, si consideran que la técnica no aplica o pueden trabajar tal vez con otra de las técnicas que están ahí. Pero se les sugiere que para la variedad trabajen con la técnica que se les asignó, ¿ya? Entonces, para los de la virtualidad, tenemos también unas herramientas virtuales que los van a ayudar a trabajar en la técnica interactiva. Gustavo nos va a estar apoyando con eso. A las 5:15 nos vemos nuevamente para socializar el caso. ¿Ok? Listo. Para socializar las respuestas, ¿qué digo? Vuelve a compartir las técnicas. De igual forma, yo voy a estar aquí. Si algún grupo necesita que lo apoye o dándole ideas por la técnica o si no la conocen, me alzan la mano y yo me acerco a cada uno de los grupos. Desde los grupos virtuales vamos a volver a las salas para darle respuesta al caso asignado. Profe, ¿dónde conseguimos los casos que nos acabó de asignar? Ya los van a enviar al grupo, todos los casos. Gracias.
Hola compañeros, esto fue lo que mandaron al correo electrónico. Compañeros, sí, frente a ese punto la estamos escuchando. Esos fueron los mismos que les mandé al correo, son los mismos que le mandamos a WhatsApp y son los mismos que se mandaron a través de la reunión virtual. Si bien ese dice caso 1 en la hojita, el nombre correcto, el número de caso correcto, es aquel que está en el nombre del archivo. Y a nosotros nos tocaría cartografía social, compañero. ¿Cómo? Dice cartografía. Es que nos dice, el grupo 4 dice cartografía, ¿o qué le toca al grupo 4? Voy a repetir el número de puntos. El grupo número 1 le tocó el caso 3 y tiene que realizar una línea de tiempo. El grupo número 2 le tocó el caso 1 y le toca hacer una historieta, es decir, al grupo virtual 2 va a coger el que dice caso 1 y el grupo 4 que estaba en virtualidad va a buscar el caso que dice caso 5 y va a realizar una cartografía, ¿vale? ¿Se entendió? Gustavo, sí, pero una cartografía acá, no sé. ¿Cómo? Lo que Pues pasa es que para tendríamos hacer que... una cartografía se requiere pues espacios de juntarse y de discusión y pues de levantarla, ¿sí? O de crearla. O sea, no es tan fácil para gente que no está toda concentrada en un mismo lugar hacer una cartografía. Sí, claro, efectivamente. Bueno, nosotros teníamos preparado una página, pero claro está, por el tiempo y por lo que representa, pueden utilizar lo que les quede más fácil, tal vez una infografía, un mapa conceptual, lo que ustedes consideren para poder darles explicación. Nosotros habíamos preparado una página virtual para que ustedes pudieran trabajar cartografías virtuales, pero creo que ya por el tiempo no va a dar. Entonces, igual es una técnica sugerida. Ustedes pueden dar la respuesta a través de otra técnica. Yo les puedo recomendar pueden hacer un mapa conceptual o una infografía. ¿Están de acuerdo? Compañeros, ¿qué opinan? Si hacemos un mapa conceptual o una infografía, como dice la profesora. Mapa conceptual es mucho más fácil de hacer. Ok, listo, de acuerdo. No hay problema. Pero entonces toca volverlo a leer para saber todo lo que nos corresponde, a ver cómo diseñamos el mapa. Listo. Si quiere lo leo, Ingrid, ¿sí? Sí, por favor. El grupo que le tocó la infografía, el grupo 3. Entonces dice, la familia de Valencia Cote vivía en el predio Mantarraya del municipio de Tadó, corregimiento El Tapón, desde el año de 1950. Época en la que su abuelo adquiere el predio mediante escritura pública, no precisa el número porque perdió la copia en el desplazamiento. Consulta en la base de datos, no reporta propiedad a ningún miembro de su familia. El señor Valencia afirma que tenía trabajando en el predio del cual provenía el sustento de su familia. Señala que su núcleo familiar al momento del hecho estaba integrado por su compañera permanente Eliana Cote, y siete hijos, 3 de estos menores de edad